Hay relatos que no fueron hechos para ser olvidados, historias que atraviesan el tiempo, el miedo y el silencio, relatos que surgen cuando la razón se duerme y el alma, por fin, escucha. Algunos de estos relatos se transmiten de generación en generación como susurros nocturnos en los pasillos de la memoria. Otros quedan escondidos, guardados en el corazón de quien los vivió, incomprendidos, desacreditados, ignorados, pero todos tienen algo en común, un momento en que el mundo real parece disolverse y algo más grande, invisible, eterno, se hace presente. No todos los encuentros con lo sagrado suceden en catedrales iluminadas. A veces ocurren donde menos se espera, en el cuarto oscuro de una casa humilde, en un sendero de tierra que no lleva a ningún lugar, o frente a una capilla abandonada donde solo el viento sigue rezando. Este es uno de esos encuentros, profundo, silencioso, transformador. Este relato nos llegó por correo electrónico como tantos otros, pero había algo diferente en él, algo que exigía cuidado, respeto y escucha. El autor pidió mantenerse en el anonimato, y aquí, en Relatos de Himnos, eso es sagrado. Lo que estás por escuchar es exactamente como lo recibimos, sin adornos, sin exageraciones, solo la verdad de quien vivió algo imposible de explicar. Antes de comenzar, una invitación especial. Si aprecias los relatos reales, las historias que se sumergen en lo inexplicable y las narraciones que tocan lo espiritual sin perder la sensibilidad, suscríbete al canal. Aquí, cada semana, damos voz a experiencias que muchos prefieren callar. Y si esta historia te toca, como nos tocó a nosotros, déjanos un me gusta. Tu apoyo mantiene este espacio vivo, respetuoso y abierto. Ahora, cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Olvida el reloj. Deja que el tiempo se borre por un instante y permítete atravesar esta historia como quien atraviesa un sueño, pero despierto. Estás a punto de escuchar el relato de un joven que, en una madrugada cualquiera, vio algo que cambiaría su vida para siempre. No era un creyente ferviente. No buscaba respuestas. No esperaba ninguna señal. Pero la señal llegó de todos modos. Una luz suave, una figura serena, un instante fuera del tiempo, y una presencia que identificó sin ninguna duda como la Virgen María. Esta es la historia. Este es el llamado. Este es el momento. Relatos de Himnos presenta la historia de un joven que vio a la Virgen María. Se llama Matías, o al menos así lo llamaremos aquí. Tiene 22 años y cuando nos envió este relato dejó algo claro desde el principio. No quería convencer a nadie, solo quería compartir, liberarse de un peso que lleva dentro desde 2019. Matías creció en una familia común, en un barrio tranquilo de Zaragoza, España. Era un joven como tantos otros, reservado, callado, poco dado a hablar de emociones o creencias. No se consideraba ateo, pero tampoco devoto. Creía en algo superior, pero nunca lo había sentido realmente. Ese año, 2019, cambió todo. Su padre sufrió un derrame cerebral y cayó en coma. Su madre, emocionalmente devastada, fue hospitalizada por depresión. Sin apoyo suficiente, sin recursos ni dirección, Matías dejó la ciudad y se mudó con su abuela paterna, en un pequeño pueblo rural de Teruel. La casa de su abuela era antigua, de piedra, paredes gruesas, techos bajos, ventanas pequeñas, y al costado, a pocos pasos, un camino de tierra conducía a una capilla abandonada, un edificio humilde, con puertas de madera envejecida, cristales rotos y una cruz oxidada aún visible sobre el techo. Su abuela le contó que esa capilla había sido el centro espiritual del pueblo. Ahí se celebraban misas, bautizos, procesiones, pero un incendio, causado por velas olvidadas durante una vigilia en los años 80, marcó su final. Desde entonces, nadie volvió a rezar allí, y el silencio se volvió costumbre. Al principio, Matías no le prestaba atención.
Pasaba frente a ella todos los días, camino a la tienda buscando señal en la colina, pero con el tiempo empezó a sentir algo. No lo vio, lo sintió. Un malestar leve, un frío repentino en el pecho, un escalofrío, incluso con el sol encima. Intentó ignorarlo. Se decía que era el estrés, la ansiedad, el aislamiento, pero dentro de él algo murmuraba. Algo lo llamaba cada vez que sus ojos cruzaban esa puerta de madera cerrada por décadas. Una noche, sentado con su abuela, preguntó: ¿Esa capilla alguna vez fue especial? Ella se quedó en silencio, y luego dijo: La fe no necesita templos, pero los templos guardan la fe de quienes ya no están aquí. Matías no entendió del todo, pero lo guardó, como quien recibe una clave sin saber aún qué puerta abrirá. Desde entonces, la presencia de la capilla se hizo constante. No cambió su forma, no se movió, pero era como si ella se acercara a él, cada día un poco más. Y fue en ese contexto, una vida suspendida, un pueblo olvidado, un joven en crisis, que todo empezó a transformarse. La capilla siempre estuvo ahí, silenciosa, intocable, como un recuerdo que el pueblo había decidido enterrar. Estaba a no más de 30 pasos de la casa de la abuela, y aunque Matías pasaba por delante todos los días, solo empezó a verla realmente cuando el silencio del pueblo comenzó a pesar. La estructura era pequeña, de piedra clara, con una fachada desgastada por el tiempo. En lo alto, una cruz de hierro oxidado, torcida, aún resistía los vientos de la madrugada. Las ventanas, con marcos de pesentos antiguos, madera podrida, estaban cubiertas de polvo y telarañas. Pero detrás de una de ellas, Matías juraba haber visto una luz. La puerta principal era doble, de madera gruesa. Sobre ella aún se podía leer, casi borrada, una inscripción en latín: Ora pro nobis. Ruega por nosotros. La primera vez que se acercó fue una tarde nublada. Sin saber por qué, se detuvo frente a la puerta. No había viento, no había ruidos, pero sintió que algo estaba vivo allí dentro. No una persona, una presencia. Retrocedió 2 pasos, respiró hondo, y volvió a casa sin mirar atrás. Esa noche preguntó a su abuela. Ella no respondió directamente, solo dijo: Allí se escucharon muchas oraciones, pero también muchos ruegos desesperados. Matías entendió que había cosas que su abuela no quería contar, historias enterradas, tal vez por miedo, tal vez por respeto. Desde entonces, comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Los pájaros evitaban el techo de la capilla. Los perros ladraban al pasar cerca, como si sintieran algo. Y los pocos habitantes del pueblo evitaban el tema por completo. Un día, en la tienda del pueblo, Matías comentó casualmente: La capilla, a pesar del abandono, tiene algo especial. El hombre que atendía lo miró con seriedad y respondió: Hay lugares que se cierran por protección, no por olvido. Después de eso, Matías comenzó a sentirse observado, especialmente de noche, desde la ventana de su cuarto, que daba directamente a la capilla. Era una sensación leve, pero constante, como si algo esperara, como si el tiempo dentro de ese lugar estuviera detenido, aguardando. Soñó varias veces con campanas, aunque no había ninguna. Despertaba con olor a incienso, y durante el día, al pasar por el camino de tierra, sentía escalofríos, incluso bajo el sol. Era como si la capilla no se moviera, pero estuviera cada vez más cerca de él. Y entonces, una noche, sucedió. La puerta, esa puerta pesada y cerrada durante décadas, crujió sola. Un sonido largo, lento, como si alguien o algo del otro lado se hubiera preparado finalmente para ser visto. Después de aquella noche en que la puerta crujió sola, algo cambió. No de forma violenta ni evidente, pero Matías lo sintió, como si la realidad misma hubiese sido ligeramente alterada. Al principio pensó que era su imaginación. Demasiado encierro, demasiada ansiedad, noches sin dormir.
Pero los eventos comenzaron a repetirse con una frecuencia que no permitía explicaciones fáciles. Lo primero fue el olor. Una fragancia suave, como a rosas frescas. Aparecía siempre en la madrugada, casi exactamente a las 13 Niehau. Matías despertaba sin razón aparente y sentía ese perfume flotando en el cuarto. Y sabía que no venía de ningún lado lógico. No había rosas en la casa, ni en el jardín, ni en el pueblo. Luego llegaron los sonidos. Oraciones, sutiles, como susurros femeninos pronunciados a la distancia sin idioma claro. Despertaba convencido de haber escuchado una voz, pero al abrir los ojos solo quedaba el silencio. Se asomaba a la ventana. Nada. Ni viento, ni insectos, ni un solo movimiento. Era como si el mundo entero se detuviera por instantes y solo esa presencia siguiera allí, invisible. Su abuela no decía nada, pero Matías notó que cada noche ella dejaba una vela encendida en la ventana, apuntando hacia la capilla. Nunca explicaba por qué. Solo la colocaba ahí, como si estuviera cumpliendo un deber antiguo. Una tarde, al caminar por el sendero de tierra, Matías vio algo en el suelo. Un objeto pequeño cubierto de polvo. Era un rosario. Antiguo con cuentas de Neumann, Zindel, madera y una cruz desgastada. Al tocarlo, sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda, y aún así lo guardó en el bolsillo. Esa noche, los sueños cambiaron. Ya no eran imágenes aleatorias, ahora eran visiones repetidas. Caminos de piedra, pasillos oscuros, una mujer de blanco, de espaldas, caminando en silencio, hasta desaparecer en una luz suave y dorada. No había miedo, pero sí un peso emocional enorme, como si cada sueño llevara un mensaje oculto. En los días siguientes, la sensación de ser observado se volvió constante, especialmente cuando se acercaba a la capilla, incluso con sol, incluso acompañado por su abuela, el aire se volvía denso. Los pelos del brazo se le erizaban sin razón aparente. Más de una vez se giró bruscamente, convencido de que alguien lo seguía, pero no había nadie, solo árboles, tierra seca, y ese silencio que observaba. Y entonces ocurrió algo que no pudo ignorar. Una noche, al cerrar las ventanas, Matías vio una luz en la capilla. No era un reflejo, no era la luna. Era una luz fija, suave, cálida, como la llama de una vela que no parpadea. Estaba detrás del cristal, inmóvil, silenciosa. Parpadeó, y la luz desapareció. No pudo dormir esa noche. Ya no eran solo sensaciones, eran manifestaciones. Estaba claro que algo se aproximaba, algo se revelaba poco a poco, como quien prepara el alma antes de hablar, como quien espera que el otro esté listo para ver. Era verano, julio, y esa noche el aire tenía algo diferente, un peso, una densidad difícil de explicar. El calor, que normalmente disminuía después del atardecer, seguía presente. El ambiente era denso, silencioso, sin insectos, sin viento, sin sonidos, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Matías se fue a dormir más tarde de lo habitual. Pasó horas en la cama, girando de un lado a otro. No tenía miedo, pero su cuerpo sentía que algo estaba por ocurrir. A las 3:11 de la madrugada despertó repentinamente. No por un sueño, no por un ruido, simplemente despertó, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, consciente de que no estaba solo. Y entonces el olor. Otra vez, rosas, frescas, intensas, inconfundibles. Se levantó sin pensar, abrió la ventana, y allí estaba la luz. Pero esta vez no era una luz externa. No venía desde la ventana de la capilla, venía desde adentro. Una luz blanca, suave, no parpadeaba, no se movía. Parecía estar ahí sin tener origen. Matías salió de la casa. Cada paso era lento, como si el aire lo envolviera, como si el tiempo se doblara a su alrededor. No había sonidos, no había viento, solo el crujido de sus pisadas sobre la tierra.
Cuando llegó a la capilla, la puerta, normalmente cerrada, estaba entreabierta. Algo inédito. Empujó con suavidad, y al entrar, el tiempo se detuvo. La luz llenaba el altar, y en el centro estaba ella, una mujer, de pie, de blanco, rodeada por una luz que no parecía venir de ninguna fuente externa. Su túnica era larga, sin adornos, sus manos unidas en oración, y su rostro calmo, tranquilo, sagrado. Sus ojos estaban cerrados, pero la presencia era abrumadora. No había miedo, solo un calor en el pecho, como si Matías estuviera siendo abrazado por dentro. Quiso hablar, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar, y entonces la voz. No provenía de su boca, no llenó el aire. Fue una voz que resonó dentro de su mente, clara, firme, amorosa. No temas, reza por quienes no creen. Estoy contigo. Fueron solo 3 frases, pero cada una se sintió como un mensaje eterno, como si las palabras vinieran del alma y no necesitaran explicación. Ella abrió los ojos, y por un instante, Matías sintió que lo veía completamente. No solo sus ojos, sino todo lo que era, todo lo que había escondido, todo lo que alguna vez había callado, y aún así, ella seguía allí, presente, compasiva, amorosa. Parpadeó, y la luz desapareció. La capilla volvió a la oscuridad, y estaba vacía. Matías cayó de rodillas, no por miedo, sino porque su cuerpo ya no podía sostener la grandeza de lo que acababa de vivir, y allí, en medio de ese silencio sagrado, lloró. El tiempo se detuvo, la sensación era clara, no era un sueño, no era una alucinación, era algo real, pero fuera de este mundo. La figura frente a Matías no era solo hermosa, era eterna. Su rostro irradiaba paz, una paz que no se puede describir con palabras, una calma tan profunda que solo podía existir en lo divino. No había joyas, no había resplandores exagerados, solo una túnica blanca, sencilla, y sin embargo, era lo más majestuoso que Matías había visto en su vida. No imponía con poder, imponía con luz, con presencia, con ese tipo de amor que no necesita hablar. Los ojos de la figura estaban cerrados, y aún así, él sentía que lo veía, como si todo lo oculto dentro de él estuviera siendo revelado. Quiso hablar, quiso preguntar, pero no pudo. Entonces la voz volvió a surgir, no desde el aire, no desde ella, sino desde dentro de él. No temas, reza por quienes no creen, estoy contigo. 3 frases, simples, pero con un peso que lo atravesó por completo. No temas. Ella sabía que él tenía miedo, o sabía que lo tendría después. Reza por quienes no creen. No era una petición, era una misión, una invitación a orar por aquellos que viven sin fe, sin consuelo, sin rumbo. Estoy contigo. La frase más difícil de aceptar, porque Matías, hasta ese momento, siempre se había sentido solo, acompañado por personas, sí, pero solo en su interior, solo en sus pensamientos, solo en su dolor. Y ahora, alguien, o algo, le decía, no estás solo. Ella abrió los ojos. Eran profundos, no de un color definido, se transformaban, a veces grises, a veces celestes, a veces miel, pero lo que se mantenía constante era la compasión, una compasión que no juzga, que no exige, que simplemente acoge. Matías sintió que esos ojos veían todo lo que era, sus errores, sus miedos, sus pensamientos más oscuros, y aún así, ella permanecía. Ese fue el momento en que lo entendió. No estaba loco, no estaba soñando, lo que vivía era real, y no necesitaba explicaciones. Quiso hablar, pero el alma le temblaba. Cuando volvió a parpadear, ella ya no estaba. La luz se había ido, la capilla estaba en penumbra, y sin embargo, nada era igual. Matías cayó de rodillas, no por obligación, no por fe aprendida, sino porque el cuerpo no puede sostener un milagro, y allí,
En ese altar viejo y olvidado lloró, pero no de miedo, no de tristeza, lloró desde lo más profundo, desde un lugar que solo se abre cuando se toca lo sagrado. Matías permaneció de rodillas durante mucho tiempo. No sabría decir cuánto. El tiempo ya no tenía sentido. Cuando por fin se levantó, el cuerpo le temblaba, le dolían las piernas, los brazos, la espalda, pero el alma estaba en paz. Salió de la capilla lentamente. El cielo comenzaba a aclararse. Un tenue hilo azul asomaba en el horizonte. Era como si el universo, en silencio, estuviera dándole la bienvenida a un nuevo día. Un día que no sería como los anteriores, porque él ya no era el mismo. Al llegar a casa, vio que la vela que su abuela dejaba cada noche en la ventana seguía encendida. La llama no se movía, como si también supiera lo que había ocurrido. Subió a su cuarto y se acostó, pero no pudo dormir. Pasó horas mirando el techo, repasando todo una y otra vez, como si su mente intentara convencerse de que sí había ocurrido. Pensó en contarlo, pensó en escribirlo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Qué palabras podían describir aquello? A la mañana siguiente, bajó a la cocina. Su abuela ya estaba despierta. Preparaba café como siempre, pero al verlo, no preguntó nada. Solo lo miró y dijo, «¿La viste, verdad?» Matías no respondió. No hacía falta. Ella continuó. «No se aparece a quienes quieren verla, se aparece a quienes necesitan creer». Él se quedó en silencio. Sintió un nudo en la garganta. Esa frase contenía todo. Después del desayuno, Matías volvió a la capilla. Necesitaba una confirmación, algo tangible. La puerta estaba cerrada nuevamente, pero al empujarla se abrió con suavidad. Dentro, la oscuridad de siempre. El mismo silencio, el mismo altar gastado, pero en el suelo había algo. Pétalos rojos, frescos, en círculo, justo frente al altar. No había flores en los alrededores, no era una broma, no era casualidad. Matías se arrodilló nuevamente, no por emoción, sino por certeza, porque en ese instante entendió que lo vivido no había sido una ilusión, había sido un llamado, y ese llamado ya no podía ignorarse. Desde aquella mañana, todo cambió. Pero no fue una transformación inmediata ni ruidosa. Fue un proceso silencioso, como el crecimiento de una raíz, invisible por fuera, profundo por dentro. Matías empezó a actuar de forma distinta, no porque alguien se lo pidiera, no porque sintiera culpa, simplemente ya no podía seguir siendo el mismo. Antes pasaba horas en el celular, distraído, escapando del presente. Ahora lo dejaba a un lado, sin esfuerzo. Antes dormía tarde, con la mente inquieta. Ahora pasaba largos momentos en silencio, escribiendo, leyendo, observando el cielo nocturno, y sobre todo, empezó a rezar, sin fórmulas, sin miedo, sin saber exactamente cómo hacerlo. Al principio, sus oraciones eran más bien desahogos, frases sueltas, pensamientos a media voz, pero poco a poco las palabras comenzaron a fluir, como si ya hubieran estado allí, esperando que alguien las despertara. Matías no se convirtió en un religioso tradicional. No volvió a misa. No seguía reglas estrictas, pero algo más íntimo había nacido en él. Una relación directa con lo invisible, con lo que no se ve, pero se siente. Y esa conexión también se manifestó en los sueños. Comenzaron a repetirse, siempre la misma figura, la mujer de blanco. Nunca hablaba. Solo caminaba en campos abiertos o por corredores de piedra. Matías la seguía, en silencio, siempre con la sensación de estar cerca de algo sagrado. Una noche, ella se detuvo, se giró y le extendió la mano. Él la tocó y despertó con lágrimas en los ojos. El reloj marcaba 3:11 de la madrugada. Desde ese día, Matías empezó a escribir todo, cada sueño, cada símbolo, cada sensación. Llevaba un cuaderno con notas detalladas como si construyera un mapa. No sabía hacia dónde lo llevaría, pero sabía que debía seguirlo. Su abuela, sin preguntar, lo acompañaba en silencio.
A veces le dejaba libros religiosos antiguos sobre la mesita de noche, o le preparaba infusiones sin que él las pidiera. No hablaban del tema, pero ambos sabían, ella también había vivido algo. Su forma de mirar el mundo cambió. Se volvió más paciente, más presente, más atento. Cosas pequeñas, como el canto de los pájaros, el sonido de la lluvia, la luz del atardecer, ahora tenían un nuevo significado. Como si antes todo hubiera estado en sombras y ahora finalmente viera con claridad. No sabía por qué había sido elegido. No entendía el motivo, pero ya no necesitaba entender, porque había algo más importante: recordar y continuar. Hay relatos que no fueron hechos para ser olvidados, historias que atraviesan el tiempo, el miedo y el silencio, relatos que surgen cuando la razón se duerme y el alma, por fin, escucha. Algunos de estos relatos se transmiten de generación en generación, como susurros nocturnos en los pasillos de la memoria. Otros quedan escondidos, guardados en el corazón de quien los vivió, incomprendidos, desacreditados, ignorados. Pero todos tienen algo en común: un momento en que el mundo real parece disolverse y algo más grande, invisible, eterno, se hace presente. No todos los encuentros con lo sagrado suceden en catedrales iluminadas. A veces ocurren donde menos se espera, en el cuarto oscuro de una casa humilde, en un sendero de tierra que no lleva a ningún lugar, o frente a una capilla abandonada donde solo el viento sigue rezando. Este es uno de esos encuentros, profundo, silencioso, transformador. Este relato nos llegó por correo electrónico, como tantos otros, pero había algo diferente en él, algo que exigía cuidado, respeto y escucha. El autor pidió mantenerse en el anonimato, y aquí, en Relatos de Hipnos, eso es sagrado. Lo que estás por escuchar es exactamente como lo recibimos, sin adornos, sin exageraciones, solo la verdad de quien vivió algo imposible de explicar. Antes de comenzar, una invitación especial. Si aprecias los relatos reales, las historias que se sumergen en lo inexplicable y las narraciones que tocan lo espiritual sin perder la sensibilidad, suscríbete al canal. Aquí, cada semana, damos voz a experiencias que muchos prefieren callar. Y si esta historia te toca, como nos tocó a nosotros, déjanos un me gusta. Tu apoyo mantiene este espacio vivo, respetuoso y abierto. Ahora, cierra los ojos, si puedes. Respira profundo. Olvida el reloj. Deja que el tiempo se borre por un instante y permítete atravesar esta historia como quien atraviesa un sueño, pero despierto. Estás a punto de escuchar el relato de un joven que, en una madrugada cualquiera, vio algo que cambiaría su vida para siempre. No era un creyente ferviente. No buscaba respuestas. No esperaba ninguna señal. Pero la señal llegó de todos modos. Una luz suave, una figura serena, un instante fuera del tiempo, y una presencia que identificó sin ninguna duda como la Virgen María. Esta es la historia, este es el llamado, este es el momento. Relatos de Hipnos presenta la historia de un joven que vio a la Virgen María. Pasaron las semanas, la vida retomó su ritmo, las tareas diarias, los silencios compartidos con su abuela, los atardeceres tranquilos en el porche. Todo parecía volver a una normalidad distinta, porque él ya no era el mismo. Y sin embargo, ella seguía allí, no en cuerpo, no con luz, pero sí con presencia. No volvió a verla, no volvió a escucharla con la misma claridad, pero cada tanto el olor a rosas regresaba. Aparecía en lugares donde no había ninguna flor, en momentos en que Matías no pensaba en nada, y de repente ella estaba. A veces, en medio de la noche, se despertaba sintiendo una brisa leve en el rostro, o un calor suave en el pecho, una sensación inexplicable, como si alguien hubiera pasado por allí y se hubiera quedado un momento, y entonces, una noche cualquiera, ella volvió, no con luz, no con forma, sino con voz. Matías dormía profundamente, pero sintió algo, un eco,
una vibración interior, y luego las palabras, sigue, ellos escucharán. 2 frases. Nada más, pero suficientes para sacudirlo. Despertó con lágrimas, el corazón palpitando, el mismo perfume, el mismo silencio sagrado, y entonces entendió. Aquella aparición no había sido solo un consuelo, había sido un encargo, un llamado, una misión. Matías no debía quedarse en el silencio. Había visto algo, había vivido algo, y ahora tenía que contarlo, no para convencer, no para ganar atención, sino para sembrar, para dejar su testimonio vivo, por si alguien en algún rincón del mundo también necesitaba creer. Durante varios días escribió, con cuidado, con honestidad, sin exageraciones, sin adornos. Cada palabra salía como si ya estuviera escrita en algún lugar profundo, como si no fuera él quien escribía, sino la memoria hablándole. Al terminar, leyó el texto en silencio, y supo. Estaba listo. Envió el relato por correo, con una nota breve. Quiero que esta historia sea contada, pero no quiero que se diga mi nombre, solo quiero que alguien escuche. Y así fue como esta historia llegó hasta nosotros, no como una leyenda, no como un cuento, sino como un testimonio, un llamado silencioso, una ofrenda. Pasaron las semanas, la vida retomó su ritmo, las tareas diarias, los silencios compartidos con su abuela, los atardeceres tranquilos en el porche. Todo parecía volver a una normalidad distinta, porque él ya no era el mismo. Y sin embargo, ella seguía allí, no en cuerpo, no con luz, pero sí con presencia. No volvió a verla, no volvió a escucharla con la misma claridad, pero cada tanto, el olor a rosas regresaba. Aparecía en lugares donde no había ninguna flor, en momentos en que Matías no pensaba en nada, y de repente ella estaba. A veces, en medio de la noche, se despertaba sintiendo una brisa leve en el rostro, o un calor suave en el pecho, una sensación inexplicable, como si alguien hubiera pasado por allí y se hubiera quedado un momento, y entonces, una noche cualquiera, ella volvió, no con luz, no con forma, sino con voz. Matías dormía profundamente, pero sintió algo, un eco, una vibración interior, y luego las palabras, sigue, ellos escucharán. 2 frases. Nada más, pero suficientes para sacudirlo. Despertó con lágrimas, el corazón palpitando, el mismo perfume, el mismo silencio sagrado, y entonces entendió. Aquella aparición no había sido solo un consuelo, había sido un encargo, un llamado, una misión. Matías no debía quedarse en el silencio. Había visto algo, había vivido algo, y ahora tenía que contarlo, no para convencer, no para ganar atención, sino para sembrar, para dejar su testimonio vivo, por si alguien en algún rincón del mundo también necesitaba creer. Durante varios días escribió, con cuidado, con honestidad, sin exageraciones, sin adornos. Cada palabra salía como si ya estuviera escrita en algún lugar profundo, como si no fuera él quien escribía, sino la memoria hablándole. Al terminar, leyó el texto en silencio, y supo. Estaba listo. Envió el relato por correo, con una nota breve. Quiero que esta historia sea contada, pero no quiero que se diga mi nombre, solo quiero que alguien escuche. Y así fue como esta historia llegó hasta nosotros, no como una leyenda, no como un cuento, sino como un testimonio, un llamado silencioso, una ofrenda.